Hola, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar comienzo al módulo de ventilación mecánica y la primera charla o la primera serie de charlas tiene que ver con la fisiología y la fisiopatología aplicándola siempre a nuestro objetivo, que es la ventilación mecánica. En esta primera charla, en el módulo 1, digamos, a modo introductorio, podemos recordar la fórmula básica de la dinámica de fluidos, que dice que el flujo de aire es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. Aplicado al sistema respiratorio, acá vamos a estar hablando del flujo de aire, vamos a estar hablando del volumen corriente que se produce en un determinado tiempo inspiratorio. La diferencia de presión del sistema es la diferencia que hay entre la presión atmosférica y la presión alveolar. Y la resistencia es la resistencia de todo el sistema respiratorio en conjunto. Entonces la pregunta es, basándonos en esta fórmula, ¿cómo hace el ser humano para meter el aire hasta los alvéolos y sacarlo de los alvéolos otra vez a la atmósfera? Bueno, para eso hay una serie de mecanismos que vamos a repasarlos rápidamente. Normalmente nosotros para inspirar bajamos el diafragma. Al bajar el diafragma aumentamos el tamaño de la caja torácica. Y al aumentar el tamaño de la caja torácica o el volumen de la caja torácica, lo que vamos a hacer es disminuir la presión intrapleural, que ya es negativa, la disminuimos un poco más. Eso genera que la presión alveolar se vuelva negativa respecto a la presión atmosférica, entonces acá hay mayor presión que en los alvéolos, y eso permite que el aire ingrese a través del gradiente de presiones que se produce y que es suficiente para vencer la resistencia de las vías aéreas y del sistema respiratorio. Para sacar el aire, lo único que tenemos que hacer es relajar el diafragma. Eso hace que el diafragma se vuelva a bombar, disminuye el volumen de la cavidad torácica y al producirse eso aumenta la presión alveolar por encima de la presión atmosférica y el aire por gradientes de presiones, siendo mayor la presión alveolar que la presión atmosférica, sale de los pulmones. Obviamente este gradiente de presión tiene que ser lo suficientemente grande como para vencer la resistencia del sistema respiratorio. Esta es la manera en la que normalmente nosotros respiramos, o mejor dicho, ventilamos, porque hay que diferenciar, después lo vamos a ver bien, pero vamos a hablar de ventilación en este momento, que es simplemente eso, mover el aire desde la atmósfera hasta los alvéolos y de los alvéolos hasta la atmósfera. Hecha esta introducción, vamos a ver un poquito lo que son las indicaciones y los objetivos de la ventilación mecánica, los volúmenes y capacidades pulmonares, la ventilación alveolar y pulmonar y la elasticidad del tórax y del pulmón. Vamos a repasar un poco cuáles son las funciones básicas que tiene nuestro sistema respiratorio. Una es la que acabamos de ver. Nuestro sistema respiratorio tiene que ser capaz de lograr una adecuada ventilación alveolar. ¿Qué es una adecuada ventilación alveolar? Llevar la suficiente cantidad de aire y sacar la suficientemente cantidad de aire desde los alvéolos y hacia los alvéolos en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como ventilación minuto o volumen minuto respiratorio, ¿sí? También tenemos que lograr un intercambio gaseoso efectivo. O sea, ¿qué quiere decir un intercambio gaseoso efectivo? Que nos permita oxigenar la sangre adecuadamente y depurar la sangre del exceso de dióxido de carbono. Y todo esto lo tiene que hacer con un costo energético aceptable. ¿Qué quiere decir esto de un costo energético aceptable? Que si nosotros logramos los dos objetivos, o sea, meter y sacar aire de los alvéolos y que los alvéolos oxigenen bien la sangre y eliminen el dióxido de carbono, pero eso lo logramos respirando 45 respiraciones por minuto y con músculos accesorios, el gasto energético que estamos produciendo, si bien logra los dos primeros objetivos, metabólicamente es inaceptable porque estamos gastando un montón de energía para ventilar y tarde o temprano eso va a llevar al agotamiento muscular, al shock y finalmente al paro respiratorio. Por eso todo esto que estamos viendo tiene que ser en un contexto de determinada relación aceptable entre cuánto nos cuesta respirar y el aporte de oxígeno y de glucosa que tienen los músculos respiratorios, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cuándo hay que brindar asistencia respiratoria mecánica? Bueno, principalmente cuando pasan dos cosas, ¿sí? O tres cosas en realidad. Por un lado, cuando fracasa la ventilación, es decir, no podemos meter y sacar el aire adecuadamente hacia los alvéolos y desde los alvéolos. Y esto se puede producir por diferentes circunstancias, como puede ser lo que dijimos recién, que se agotaron los músculos respiratorios, o determinadas patologías neuromusculares que hacen que la fuerza muscular o la transmisión neural hacia los músculos respiratorios empeore, y eso no permite lograr una adecuada ventilación. La segunda circunstancia por la cual uno a veces tiene que dar ventilación mecánica es cuando fracasa el intercambio gaseoso, o sea, cuando fracasa la difusión de los gases a nivel de los alvéolos. Y estas causas generalmente son o bien por patologías que alteran la difusión de los gases, como pueden ser patologías que afectan la membrana de intercambio, como también otras patologías en donde se producen trastornos de la relación ventilación-perfusión. Y por último, aunque las dos primeras cosas no se den, lo que dijimos recién, si el costo energético de respirar es demasiado alto, entonces también a ese paciente le vamos a tener que dar ventilación mecánica. Y eso es lo que pasa generalmente en el shock. Cuando nosotros tenemos un paciente con un shock séptico, por ejemplo, o con un shock hemorrágico, por ahí la patología no es inicialmente pulmonar, puede ser una urosepsis, pero en ese momento particular de la enfermedad del paciente, su delivery de oxígeno, o sea, la entrega de oxígeno a los tejidos está muy disminuida, y por otro lado, por la misma infección que tiene, metabólicamente el organismo está exigiendo demasiada energía. Entonces, esas dos cosas hacen que no nos podamos dar el lujo de que los músculos respiratorios se lleven gran parte del delivery de oxígeno, porque los podemos reemplazar justamente a esos músculos respiratorios con la ventilación mecánica y permitir que el delivery de oxígeno vaya a órganos que no podemos reemplazar tan fácilmente, como pueden ser los riñones, como pueden ser el corazón y el cerebro, ¿sí? ¿Y qué es lo que queremos lograr cuando ponemos en ventilación mecánica a un paciente? Bueno, todo lo que tratamos de en definitiva, paliar cuando lo llevamos al ventilador. O sea, por un lado, darle reposo a los músculos respiratorios para que se alivien del trabajo que están haciendo, se puedan recuperar y puedan volver a asumir la función de respirar en un momento posterior en mejores condiciones. También queremos mejorar la oxigenación de la sangre, queremos mantener niveles adecuados de dióxido de carbono en la sangre, queremos controlar a través de esto también el pH sanguíneo y también como subsidiario, dar una ventilación mecánica adecuada va a, por un lado, disminuir la posibilidad de la lesión inducida por la ventilación mecánica en los alvéolos. También en algunas circunstancias, al darle ventilación mecánica, evitamos la lesión autoinducida por el mismo respirar a nivel alveolar. Y en algunas otras circunstancias lo que vamos a querer hacer es tratar de recuperar la capacidad residual funcional, que generalmente en determinadas patologías pueden estar muy disminuidas y en otras pueden estar muy aumentadas. Y por último, como fin último en realidad de la ventilación mecánica y prácticamente de todo lo que hacemos en terapia intensiva, nuestro principal objetivo, en definitiva, es mejorar la relación entre el delivery de oxígeno y el consumo de oxígeno. A modo de repaso, como siguiente tema, vamos a hablar un poco de lo que son los volúmenes y las capacidades pulmonares. Si nos remontamos un poco a fisiología de segundo año, ¿se acuerdan de la espirometría? La espirometría era un gráfico que mostraba los volúmenes pulmonares en función del tiempo. Y nos decían que había 4 volúmenes en el pulmón. Un volumen que se llama volumen residual, que generalmente en la espirometría no lo podemos medir, porque una vez que nacemos y respiramos por primera vez, nuestros pulmones se llenan de aire por primera vez y ya este volumen no lo podemos sacar nunca más. Este volumen residual es de aproximadamente 1200 mililitros en una persona de 70 kilos, 1,70, masculino, de raza blanca. Después tenemos otro volumen, que es el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen que nosotros podemos sacar del pulmón cuando nos dicen desde una respiración de reposo que saquemos todo el aire. Después tenemos el volumen corriente, que está acá señalizado en verde,
que aproximadamente en condiciones normales son de alrededor de medio litro, que es nuestra respiración de reposo. Cuando nosotros estamos respirando en forma pausada y tranquila y no estamos haciendo actividad física, cada vez que metemos y sacamos aire, movemos más o menos medio litro de aire, y es este volumen corriente. Y después tenemos el cuarto volumen, que es el volumen de reserva inspiratorio, que es todo lo que tenemos de acá hasta la capacidad pulmonar total, que es cuando desde la respiración tranquila nos piden que metamos todo el aire que podamos en el pulmón, o sea que llenemos los pulmones. Cuando hacemos esa bocanada de aire, lo que hacemos es llenar todo el volumen de reserva inspiratorio. Estos cuatro volúmenes que tenemos normalmente se pueden sumar en diferentes combinaciones para formar cuatro capacidades que tenemos que conocer. Una muy importante para la ventilación mecánica es lo que nosotros llamamos la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, y justamente es muy importante porque es el punto de reposo tóraco-pulmonar. Ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiere decir esto básicamente es que cuando nosotros no estamos ni inspirando ni expirando, o sea, no estamos haciendo ningún esfuerzo para ventilar, nuestro sistema se encuentra equilibrado en este volumen. O sea, que quiere decir que cuando nosotros empezamos a meter el volumen corriente, no lo partimos desde los pulmones con 0 de volumen, sino que lo partimos desde alrededor de 2,5 litros más o menos, que es la suma del volumen residual y el volumen de reserva inspiratorio. El medio litro de aire lo hacemos a partir de ese volumen, ¿sí? Otro volumen importante es la capacidad vital. La capacidad vital es la suma de todos los volúmenes que se pueden medir en una espirometría, que son el volumen de reserva expiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. O sea que cuando nosotros hablamos de capacidad vital, estamos hablando de todo el aire que podemos meter y sacar del pulmón en condiciones fisiológicas, ¿sí? Después tenemos la capacidad pulmonar total, que es la suma de los cuatro volúmenes: residual, reserva expiratorio, volumen corriente y reserva inspiratorio. Y el último volumen es, la última capacidad es la capacidad inspiratoria, que es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? Acá hay dos volúmenes fundamentales que para lo que es ventilación mecánica, como dijimos, son súper importantes, que son la capacidad vital, que es la suma de los tres volúmenes que podemos meter y sacar del pulmón, y la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. No porque la podamos medir muy fácilmente, sino porque fisiopatológicamente ese es un punto clave en el sistema respiratorio. Cambiando un poco de tema, vamos a ver otro concepto, que es el de volumen minuto ventilatorio, o lo que llamamos ventilación pulmonar. Cuando nosotros hablamos de volumen minuto respiratorio, acá es la misma fórmula que la de el volumen minuto cardíaco. Es una frecuencia por un volumen. El volumen minuto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen pulmonar, la ventilación pulmonar, es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Habitualmente en condiciones de reposo nuestro valor normal es de 6 a 9 litros por minuto, ¿sí? ¿Eso de qué surge? De hacer medio litro por 16 de frecuencia respiratoria. Eso nos da más o menos 8 litros por minuto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si bien es importante conocer esto, lo que realmente a nosotros nos interesa no es el volumen corriente que movemos, sino realmente cuánto de ese volumen corriente llega a los alvéolos, porque en realidad el volumen que nosotros metemos y sacamos del pulmón, que va a participar del intercambio gaseoso, no es todo el volumen corriente, sino la diferencia entre el volumen corriente y el volumen muerto. Esa diferencia es lo que nosotros llamamos como ventilación alveolar, que es exclusivamente el aire que entra y sale por minuto desde los alvéolos, ya no del sistema respiratorio, de los alvéolos, ¿sí? Y entonces la fórmula es frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el volumen muerto. Habitualmente el volumen muerto es de 150 mililitros, ¿sí? ¿Y qué es el volumen muerto fisiológico? Bueno, son todo lo que es la vía aérea superior, faringe, laringe, tráquea, bronquios,
bronquiofuentes, bronquios lobares, bronquiolos y demás, hasta llegar hasta los bronquiolos respiratorios. A partir de los bronquiolos respiratorios y los alvéolos, ahí empieza a haber intercambio gaseoso y por lo tanto deja de ser volumen muerto. Esto es lo que dijimos recién, ¿sí? Son todas las partes del sistema respiratorio que forman volumen muerto fisiológico. Pero también tenemos que recordar que hay circunstancias fisiopatológicas que aumentan el volumen muerto. Y el caso paradigmático del aumento de volumen muerto es el tromboembolismo de pulmón. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que nosotros tenemos acá un alvéolo del lóbulo superior y acá un alvéolo del lóbulo inferior. Fíjense que si la sangre pasara por los dos lóbulos, los dos alvéolos participarían de la hematosis. Pero si de golpe en una de las ramas lobares se incrusta un trombo, por acá deja de correr sangre y tenemos ventilación, pero no tenemos perfusión. La relación ventilación-perfusión que tiende a infinito, porque hay mucha ventilación pero no hay perfusión, es lo que nosotros llamamos volumen muerto, ¿sí? Y fíjense que al no participar del intercambio gaseoso, el aire que entra y sale de este alvéolo realmente no contribuye a la hematosis y por lo tanto pasa a ser volumen muerto. Ese es el paradigma, o sea, el TEP, la embolia pulmonar, es el paradigma de volumen muerto, pero hay otras patologías como la fibrosis pulmonar, el enfisema y la vasoconstricción pulmonar extrema que también generan diferentes grados de volumen muerto. Incluso también en patologías como el distrés respiratorio, en algunos sectores del pulmón también se produce volumen muerto. Ahora, desde el punto de vista de la ventilación mecánica, tenemos que saber que el tubo endotraqueal en sí no constituye un gran aumento del espacio muerto, pero sí todo lo que conecta el respirador hasta el tubo endotraqueal. Fíjense la cantidad de metros de tubuladura que hay entre el respirador y el paciente, y todo esto sí es volumen muerto. Entonces, si nosotros le programamos al respirador que le mande un volumen corriente de 500, pero en la vía aérea se quedan 150, y en estos metros de tubuladura por ahí se quedan otros 150 más, en realidad la cantidad de aire que llega al paciente es mucho menor de la que nosotros queríamos que entre y le programamos. Entonces, antiguamente, cuando los respiradores no eran microprocesados, uno tenía que tener en cuenta todo esto que ponía en el medio, calcular el volumen que tenía y compensarlo, o sea, aumentar el volumen corriente que uno le ponía al respirador para compensar todo este volumen muerto. En la actualidad, los respiradores modernos, cuando uno le hace la calibración inicial, todas las tubuladuras ya están colocadas y el aparato automáticamente calcula e interpreta el volumen muerto que suma todo esto, y cuando uno le setea un volumen corriente de 500, realmente le manda más de 500 para que lo que entra efectivamente hasta la vía aérea del paciente sean 500 mililitros. Volvamos otra vez a nuestro gráfico de la ventilación pulmonar, ¿no es cierto? O sea, de el aire que entra y sale a los pulmones, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que el flujo de aire que entra y sale de los pulmones se producía por la diferencia de presión entre la atmósfera y el alvéolo que vencían las resistencias del sistema respiratorio, ¿sí? Pero lo podemos ver también al revés y decir que cuando nosotros ventilamos mecánicamente a un paciente, pensamos, o sea, imaginemos que tenemos una gran jeringa con la cual nosotros le metemos la cantidad de volumen que nosotros queremos a nuestro paciente y lo hacemos a presión. O sea, imagínense, este dibujo es muy gráfico porque realmente lo que muestra es como una especie de jeringa grande, que los respiradores más viejos funcionaban así, con un fuelle. Y esta jeringa uno le programaba, bueno, que entren 500 mililitros, entonces metía los 500 mililitros. Ahora fíjense que cuando van entrando los 500 mililitros tienen que vencer toda la resistencia de las vías aéreas y de la elasticidad pulmonar para poder hacer que el aire pase desde la jeringa hasta los pulmones. Entonces, la presión que se necesita generar, la diferencia de presión que se necesita generar entre el respirador y el alvéolo es igual al flujo por la resistencia. ¿Esto de dónde sale? De despejar matemáticamente esta fórmula, ¿sí? Pasamos
la presión, digamos, la resistencia para acá, y nos queda que la diferencia de presión es el flujo por la resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros al mismo paciente que tenemos acá acostado le queremos mandar más volumen en la misma cantidad de tiempo, o sea, aumentamos el flujo, la presión que vamos a tener que generar va a ser mayor. Y que si el paciente o algo aumenta las resistencias de la vía aérea o las resistencias elásticas del pulmón y la caja torácica, si la resistencia del sistema respiratorio aumenta, la presión que debo generar para meter la misma cantidad de aire es mayor también. ¿Qué quiere decir entonces? Que la presión que se va a generar para poder meter el aire con el respirador es directamente proporcional al flujo y por lo tanto al volumen que estamos metiendo y a la resistencia del sistema respiratorio. Esto es fundamental, lo vamos a volver a dar en la tercera charla, pero es fundamental que lo vayamos comprendiendo. Todo esto viene a colación y un poco para poder entender lo que es la elasticidad del sistema tóraco-pulmonar. ¿Qué es elasticidad? Es la capacidad que tienen determinados cuerpos de volver a la forma original después de que los deformamos, ¿sí? El ejemplo clásico de elasticidad es un resorte, ¿sí? Nosotros tenemos un resorte acá que tiene una determinada longitud. Si nosotros lo estiramos al resorte, automáticamente cuando ejercemos la fuerza para deformarlo, el resorte genera una fuerza que se llama fuerza elástica en sentido contrario a la deformación. En este caso lo estamos deformando hacia allá, hacia la derecha, y genera una fuerza elástica hacia la izquierda. Cuando nosotros dejemos de aplicar la fuerza que lo deforma, la fuerza elástica va a hacer que este resorte vuelva a contraerse hasta su posición original. Cuanto más elástico sea este resorte, mayor fuerza elástica va a generar, más me va a costar deformarlo y más fácilmente va a volver a su forma original. Y esto es lo inverso exactamente al concepto de distensibilidad. La distensibilidad es justamente la capacidad de deformarse que tiene un cuerpo y de no volver a su forma original. Entonces, cuanto más elástico sea este resorte, menos distensible va a ser. Cuanto más elástico, más me va a costar deformarlo. ¿Qué tiene que ver esto con el pulmón y con el tórax? Bueno, desde un punto de vista didáctico tenemos que entender que el pulmón y el tórax, los dos son cuerpos que se comportan en forma elástica, pero con características totalmente diferentes. A mí me gusta pensar el pulmón como si fuera un globo, no soy el único que lo piensa así, pero el globo lo grafica muy bien. Y ustedes imagínense que nosotros inflamos un globo. El globo automáticamente cuando nosotros lo inflamos ya nos cuesta inflarlo porque empieza, como todo cuerpo elástico, a generar una fuerza elástica hacia adentro que tiende a desinflarlo. O sea, si nosotros dejamos de inflar el globo, toda esta fuerza elástica va a hacer que el globo se contraiga y se va a desinflar completamente. Porque el punto de reposo del globo y del pulmón es cero, o sea, adentro del globo, cuando uno lo deja en reposo, no hay aire, se contrae completamente y no queda aire. Lo mismo pasa en el pulmón. El reposo elástico del globo y del pulmón son 0 litros. Se va a desinflar completamente en cuanto nosotros dejemos de hacer una fuerza, una presión para inflarlo. En cambio el tórax es totalmente diferente. El tórax, desde el punto de vista elástico, yo me lo imagino como si fuera un balde de plástico. Un balde de plástico uno lo puede deformar, lo puede comprimir y a su vez también lo puede distender. Pero lo importante es que si yo comprimo, ven las flechas negras están comprimiendo el balde desde adentro hacia afuera, es como si yo lo apretara al balde. Cuando yo deje de ejercer esa fuerza que lo deforma, el balde se va a volver a su forma original. ¿Y por qué? Porque cuando yo lo comprimo, está generando una fuerza elástica hacia afuera que lo quiere volver a su forma original. El tórax, digamos, se comporta como si fuera un balde de 4 litros. El punto de reposo elástico del tórax es a los 4 litros. Y por lo tanto, si yo lo achico, porque expiro y el tórax se hunde, cuando yo deje de hacer esa fuerza que lo deforma, el tórax va a volver otra vez, o va a querer volver, mejor dicho, a los 4 litros. Si yo por otro lado lo inflo y lo quiero
ahora distender al tórax por arriba de los 4 litros, se va a generar una fuerza elástica en sentido contrario que lo quiere volver a llevar de nuevo a los 4 litros. O sea, si yo llevo el tórax a los 6 litros, se genera una fuerza elástica hacia adentro que lo quiere volver a llevar otra vez a los 4 litros. ¿Sí? Yo sé que lo del globo es más fácil de visualizar, lo del balde es un poquito más difícil, pero a mí me sirve tanto para explicarlo como para entenderlo un poco. Por eso espero que a ustedes les sirva el ejemplo. Volviendo a lo que estábamos hablando, entonces la fuerza elástica del pulmón, comprendiendo el pulmón como si fuera un cuerpo parecido a un globo, que tiene un punto de reposo en 0 litros, o sea que cuando nosotros no lo deformemos más, va a volver otra vez a sacar todo el aire que tiene adentro. El 70% de toda la fuerza elástica que genera este globo es tensión superficial. ¿Y qué era la tensión superficial? La tensión superficial era una tensión, una fuerza tangencial a la pared del globo que se generaba por la interacción de la interfase entre el agua que tiene el pulmón y el aire que tiene el alvéolo, perdón, entre el agua que tiene el alvéolo y el aire que tiene el alvéolo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá, en los bordecitos del alvéolo, hay moléculas de agua que se tienden a unir por uniones puente de hidrógeno y que tratan de estar todas juntas. Entonces, cuando nosotros dejamos de inflar el alvéolo, la tensión superficial lo va a tratar de llevar a unirse a todas las moléculas de agua y a expulsar las moléculas de aire. Por lo tanto, este alvéolo se va a desinflar. Obviamente, cuanto más cantidad de agua tenga el alvéolo o menos cantidad de surfactante, mayor va a ser esta tensión superficial y más presión vamos a necesitar para inflar el alvéolo y a su vez más fácilmente se va a desinflar y colapsar. El otro 30% de la fuerza elástica que tiene el alvéolo o el pulmón son por las fibras elásticas y fibras colágenas que tienen los tabiques alveolares, ¿sí? En este caso, proporcionalmente la fuerza que genera es menor, pero también tiene una importancia, y esto se ve mucho, por ejemplo, en los pacientes EPOC, en donde se pierde la arquitectura normal de los alvéolos, se forman alvéolos más grandes con paredes de menor superficie, y esto genera, esta pérdida de fuerza elástica genera un fenómeno que es el atrapamiento aéreo por aumento de la constante de tiempo, lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a pensar en el tórax. El tórax dijimos que tiene su punto de reposo en los 4 litros. Es un balde de 4 litros. Y ese balde, ¿por qué está constituido? Por costillas, cartílagos, ligamentos y músculos. Y su fuerza elástica viene de estas estructuras y de cómo interactúan estas estructuras entre sí. Entonces recordamos que si nosotros queremos estirar el balde y lo llevamos a más de 4 litros, el balde va a ser una fuerza elástica hacia adentro que lo quiere volver a llevar a los 4 litros. Y si nosotros apretamos el balde hacia adentro y lo queremos comprimir por abajo de 4 litros, el balde va a tratar de volver a los 4 litros generando una fuerza elástica hacia afuera. Para dejarlo graficado, ahora juntos el tórax y el pulmón, nuestro pulmón, o sea, nuestro globo viene siendo esto de acá y nuestro tórax o balde viene siendo esto de acá, este cuadrado que lo rodea. ¿Qué es lo que une al tórax y al pulmón? La pleura. Y en realidad la presión que se genera entre la capa visceral y parietal de la pleura. Esta presión intrapleural, que siempre es negativa, es como una soga que mantiene unido al tórax y al pulmón. Es como si a ese balde le metiéramos el globo adentro, ¿sí? Y como están unidos, no pueden separarse uno de otro. Por lo tanto, si el pulmón quiere por su fuerza elástica ir hacia 0 litros y el tórax quiere ir hacia 4, al estar unidos por la presión intrapleural, la fuerza resultante entre el tórax que quiere ir a los 4 litros y el pulmón que quiere ir a los 0 va a ser un promedio aproximadamente entre los dos, que va a estar alrededor de los 2 litros y medio, ¿sí? Entonces, cuando el tórax está solo, sin el pulmón, se quiere ir a los 4 litros y el pulmón se quiere ir a los 0 litros. Cuando están juntos, las dos fuerzas interactúan y quedan en un punto intermedio. Ese punto intermedio es lo que nosotros llamamos como la capacidad residual funcional o punto de reposo tóraco-pulmonar. Entonces, fíjense, acá tenemos la pared torácica y tenemos el pulmón. Está la pleura, que es un espacio virtual, y en el espacio pleural tenemos una presión intrapleural negativa, que hace que la fuerza elástica del tórax
se contrarreste con la fuerza elástica del pulmón y entonces tenemos un pulmón y un tórax en capacidad residual funcional, que es alrededor de 2,5 litros. Ahora, ¿qué pasa si nosotros rompemos lo que conectan ambas estructuras? Rompemos la presión intrapleural y en vez de que sea negativa se vuelve igual a la atmosférica. Lo que va a pasar es el clásico neumotórax. ¿Qué es lo que ocurre acá? Se separó el pulmón y el tórax se expandió y se fue hacia los 4 litros, por eso la clínica del neumotórax es que ese hemitórax se ensancha, porque uno ve la pared torácica que está aumentada de volumen, y el pulmón se va a colapsar y se va a tratar de ir en realidad hacia su volumen de reposo, que es los 0 litros. ¿Sí? Generalmente no puede salir todo el aire, queda en volumen residual, pero se va a colapsar cerca del hilio pulmonar. Entonces, acá se ve clarito cómo interactúan la fuerza elástica del tórax con la fuerza elástica del pulmón, cómo entre las dos constituyen un punto de reposo, que es la capacidad residual funcional, y que cuando rompemos esta estructura, que es la presión intrapleural, que es lo que los mantiene unidos, lo que se produce es que cada órgano elástico, el tórax y el pulmón, se van a su punto de reposo. El tórax a 4 litros y el pulmón a el colapso. Por último, para cerrar esta charla y como para integrar todo lo que vimos respecto a la elasticidad pulmonar, este es un gráfico que lo que quiere mostrar es cómo se relacionan el tórax y el pulmón en función de cuánto lo vamos inflando, ¿sí? Imagínense que conectamos a un paciente, lo intubamos y le ponemos una especie de jeringa o fuelle que le va metiendo volumen desde el volumen residual acá abajo hasta la capacidad pulmonar total o capacidad vital acá arriba. Entonces, fíjense que acá hay dos líneas. Una primera línea punteada que muestra qué es lo que pasa con el tórax y otra línea punteada acá que muestra qué es lo que pasa con el pulmón. Vamos a analizarlas por separado. Si nosotros estamos acá abajo en digamos, la capacidad, el volumen residual, quiero decir, acá abajo de todo, y empezamos a meterle aire, acá abajo nuestro tórax está más colapsado desde los 4 litros y por lo tanto toda su fuerza elástica lo quiere llevar hacia afuera. O sea, estamos apretando el balde artificialmente y el tórax quiere irse hacia afuera. Entonces, a medida que nosotros vamos inflando el tórax y el pulmón, como el tórax se va acercando hacia su punto de reposo, va disminuyendo la fuerza elástica que genera, ¿sí? Entonces fíjense que partimos de una fuerza elástica muy negativa que quiere expandir el tórax y fíjense cómo va aumentando gradualmente el volumen y va disminuyendo la presión que genera la fuerza elástica del tórax. Acá, en este punto, nosotros estamos aproximadamente en el 60% de la capacidad vital y este serían más o menos los 4 litros, que sería el punto de reposo elástico del tórax. O sea, el balde está en su punto de reposo, no quiere ni expandirse ni contraerse, está donde quiere estar, que es en su punto de reposo. Si nosotros le seguimos metiendo aire al sistema respiratorio, el tórax ya se empieza a hinchar por demás, supera los 4 litros y empieza a generar una fuerza elástica, pero en sentido contrario a la que generaba. La que generaba acá abajo lo quería expandir. La que está generando acá arriba lo quiere contraer, lo quiere meter para adentro. Cuando llegamos a la capacidad vital, acá arriba, o capacidad pulmonar total, el tórax está haciendo presión para que el aire salga, no para que el aire entre. ¿Qué es lo que pasa con el pulmón? El pulmón, cuando estamos acá abajo, antes de meterle aire al paciente y estamos en volumen residual, está muy cómodo porque está muy cerca de su volumen de reposo y por lo tanto prácticamente nos genera presión. Pero a medida que nosotros empezamos a inflar el pulmón, lo que empieza a pasar es que empieza a generar cada vez más presión por la fuerza elástica que tiene, porque es como un globo que se va inflando, y al inflarse genera cada vez más fuerza elástica. Cuando nosotros llegamos acá a capacidad vital o capacidad pulmonar total, la fuerza elástica que está generando el pulmón para volver a contraerse es enorme. Ahora,
nosotros dijimos que el pulmón y el tórax, cuando están funcionando en conjunto, encuentran un equilibrio que no es ni en los 4 litros como quiere el pulmón, perdón, como quiere el tórax, ni en los 0 litros como quiere el pulmón, sino que es un punto intermedio. Entonces fíjense que acá, en este punto, la línea negra es la suma entre la fuerza elástica del tórax y la fuerza elástica del pulmón. Fíjense que acá, en este punto, que está aproximadamente al 40% de la capacidad vital, nuestro sistema en conjunto, que es la línea negra, está en su punto de reposo, no genera presión. Este punto que está acá es la capacidad residual funcional y es el punto de reposo tóraco-pulmonar. ¿Y por qué es el punto de reposo? Porque están equilibradas exactamente iguales la fuerza elástica que genera el tórax, que quiere, en este caso, expandirse para llegar a los 4 litros, y el pulmón que se quiere colapsar para llegar a los 0 litros. Están exactamente equilibradas y por lo tanto la suma entre la fuerza del pulmón y la fuerza del tórax es 0. Eso se ve acá en este gráfico. Están equiparadas la fuerza del tórax que se quiere extender y la fuerza del pulmón que se quiere contraer, ¿no es cierto? Desde este punto, si nosotros sacamos aire del pulmón y lo llevamos hacia el volumen residual, fíjense que el pulmón deja de hacer fuerza, pero la caja torácica empieza a hacer una fuerza hacia afuera para expandirse y por lo tanto tenemos fuerza resultante muy hacia afuera, muy expansiva. Entonces, si nosotros dejamos de sacarle el aire al pulmón, solo por la fuerza elástica que genera el tórax va a volver a su punto de equilibrio tóraco-pulmonar, que es en capacidad residual funcional. Y si nosotros empezamos a inflar el pulmón y lo inflamos por arriba ya del volumen de reposo del tórax y lo llevamos a capacidad vital, acá se están sumando no solo la fuerza elástica del globo, o sea, nuestro pulmón que se quiere colapsar, sino también la del tórax que se quiere colapsar hasta los 4 litros. Entonces, acá arriba nosotros tenemos una gran fuerza elástica del pulmón que se suma a la del tórax, todo tratando de que el aire vuelva a salir para volver a su punto de reposo tóraco-pulmonar, que viene siendo en este punto. Este gráfico es muy importante que lo vean con detenimiento, que lo analicen, que traten de entender cómo se suman las curvas, porque es fundamental para entender la mecánica del sistema tóraco-pulmonar. Bueno, con esto estamos terminando. Acá marqué algunos puntos, que son los mismos que mencionamos recién, así que se los dejo para que los vean y lo analicen, y bueno, cualquier cosa me preguntan. Un abrazo para todos, chau.